Ustedes podrán ver, estoy muy emocionado, pero es porque este servicio, como todos los servicios de Casa de Bendición, el Señor hace grandes cosas. Y no me cabe la menor duda que para mí es un orgullo, puesto que el Ministerio de Varones, que corremos muchos hermanos aquí, yo siempre he dicho que cada uno de los hermanos es parte, un componente importante y de liderazgo dentro del mismo ministerio. Y uh, y veo muchos de los varones que están aquí. Nosotros nos reunimos, como bien, cada primer lunes de cada mes con el propósito de mantener la visión de la iglesia y proveer un espacio al ministerio de varones para que en ese lugar, como decimos allá, ese es el lugar donde todo lo que se dice allí, ahí se queda. Pero es un buen lugar. Así que quiero, ¿verdad?, pedirle a mi hermano Frank que me traiga con mucho cuidado aquella caja que está allí. Es bien delicado, aquella blanca. Sosténla bien, por favor. Mucho cuidado, te lo pido. Ok, sé cuidadoso. Muy bien, espérate. Pónmela ahí, por favor, que no quiero estropearla. Ok. Y quiero hacer una salvedad. Este servicio, vamos a tener la presentación de lo que el Señor ha hecho en familias que apenas llevan 2 años en la casa, en esta casa, bajo la dirección de nuestros pastores, por supuesto, y bajo la guianza de nuestros pastores, pero sobre todo dentro de esta comunidad de fe, bajo la cobertura del Espíritu Santo y el Señor que se hace presente. A lo cual siempre damos gracias por la iglesia a la que el Señor me trajo a mí y a mi esposa hace 16 años, ¿verdad? 16. No, acá, 15 ya para 16. Y quiero, ¿verdad? Tengo que presentarles a un amigo que tuve que trabajar con él anoche. No fue fácil la tarea. Déjame ver cómo manejamos este asunto. No te apures, estoy buscando la manera de cómo manejarlo, pero ven, no muerde, pero lo que quiero dejarles saber. No obstante, antes de comenzar, ¿verdad?, esta otra parte, quiero pedirle a mi hermano Frank, ¿verdad?, que haga la lectura de la palabra. Y los invito a ponerse de pie a todos, por favor. Frank, yo te doy este micrófono. La lectura se encuentra en el libro de Juan, capítulo 8, versículos 31 al 34. Juan 8, 31 al 34. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él y les dijo: si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Nosotros somos descendientes de Abraham, le contestaron, y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo puedes decir que seremos liberados? Ciertamente les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado, respondió Jesús. Esto es palabra de Dios. Gracias, Señor. Permítame, vamos a orar. Señor, una vez más, gracias. Sabemos que tú eres el dueño y Señor de este espacio y que a ti te ha placido que estemos todos juntos aquí en armonía, con el único propósito de que te adoremos, te glorifiquemos y podamos ser instruidos en tu palabra, con tu palabra. Y así a su vez nosotros, Señor, crecer en amor y comprensión hacia la voluntad y a la buena, perfecta y agradable voluntad tuya, Señor, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Toma asiento. Gracias, Frank. Gracias. Esto ha sido un trabajo de varios hermanos. Quiero ver, van a ver como tal. Quiero hacer un énfasis antes de, una vez leída la palabra. El tema de hoy, voy a pedirle a nuestro equipo de media que lo puede poner. Se llama ¿verdaderamente libres? Verdaderamente libres. Y esto, créame que cuando estábamos haciendo la organización de este servicio, porque no estoy yo solamente involucrado en ello, gracias a que el Señor es tan bueno, el miércoles tuvimos el inicio de una enseñanza de parte de nuestro pastor Benjamín.
Y esta enseñanza encausó que hubiera un remolino de cosas en mi cabeza. Yo cuando quiero aprender y entender algo, yo hago como que me quiero transportar, ¿verdad? Y traigo un escenario que yo pueda apreciar en mi vida. Es la manera en la que yo puedo aprender un poquito mejor de lo que el Señor tiene en ello. Y yo me hago inmerso y empiezo a hacerme, ¿verdad? Eh, una idea para yo poder conceptualizarlo. Y citando al pastor que en la enseñanza decía, el mundo como dimensión social, y envió, y para confirmación, envió después el jueves o el viernes, envió por el chat, y yo decía, oh my God, esto vamos bien, vamos bien, vamos bien. Y no voy a hablar de eso, no vamos a hablar de eso, pero sí es importante que de ahí surge todo, de ahí parte todo. Lo que el Señor tiene preparado para cada uno de los que está aquí presente, de ahí surge todo. Esta enseñanza no es meramente por la inspiración o el amor y la comprensión que muchos de los hermanos del Ministerio de Varones tienen, sino es que es inspirada para que tú y yo, diga el que está a tu lado, tú también recibas lo que Dios tiene preparado para ti. Amén. Es bien importante. El mundo como dimensión social del pecado y como un sistema colectivo influenciado por el pecado que se opone a Dios. Y la enseñanza continúa. Esto yo creo que es un disclaimer para que usted siga viniendo a las enseñanzas porque esto se va a poner mejor. ¿Bien? Pero quiero que se quede con esa parte porque ahí es donde yo invito a mi amigo Mike. Ok, aquí está, ya creo, lo logré, por fin, lo logré. Ok, ¿vieron a Mike? Sí, Mike, esto es obra, de alguna forma, ¿verdad? Estuve trabajando con ellos porque, si saben, si se dieron cuenta, yo le pedía a muchos hermanos, ¿alguien tiene una marioneta? Nadie tenía una marioneta de cuerda, de hilo. Todo el mundo era de la de poner la mano. Pero cuando el pastor estuvo hablando de ese tema, yo lo que hizo y vino a mi cabeza, a mi mente es cómo el mundo manipula, ¿verdad?, las emociones del ser humano, de nosotros, el mundo no como esfera, sino como ente social, espérate, que este está en la nariz, ok. Y cómo entonces hay una manipulación de este. Evidentemente porque todo lo que está allá afuera y todo lo que se vincula al mundo, ustedes ven las noticias y todo lo demás, lo que encausa, y el pastor tomó ese tema, es una manipulación. Y si nosotros estamos muy involucrados, ¿verdad? Y no estamos conectados con la obra del Espíritu Santo y con la salvación del Señor, que en efecto, que aunque somos viles, pecamos y que no nos lo merecemos, el Señor ha venido a hacer una obra y presente en nosotros. Y cada cuerda de esta, yo quiero que usted interprete y se vaya claro. Así vive el hombre cuando está a la merced y cuando es motivado por el mundo en el cual el pastor nos estaba enseñando como tal. Así es, controla cada movimiento. Y parece que tiene vida, ¿verdad que sí? Pero no, yo estoy manipulando. Yo soy el que le estoy diciendo, ¿verdad?, qué lado va a levantar. Se supone que se esté moviendo. Okay, ahí está. Dile hola. Hola, muy bien. Y el mundo es quien manipula. Entonces, hagamos esto. Un planteamiento importante es que cada cuerda representa algo y condición del ser humano como tal en este presente. Una de ellas puede ser la voluntad, que está en nuestra cabecita, ¿verdad? Otra de ellas es la familia y relaciones. El mundo te quiere enseñar cómo manejar, te quiere mostrar cómo es que debes manejar tus asuntos de familia y tu voluntad, y la puede ir moviendo. El temor, el mundo puede encauzar una serie de temor como un agente motivador para que te muevas a hacer cosas que realmente no son necesarias y no son de parte del Señor. La esperanza te puede eliminar la esperanza. Y
y permite que tengas una esperanza lejana a la esperanza que el Señor nos ha dado. Y está también el propósito. ¿Cómo es que el propósito de Dios puede ser cambiado a consecuencia de cómo es que el mundo maneja los asuntos? Y si nosotros no estamos ávidos, ¿verdad? Y es bien importante que haga caso. ¿Qué te gustó, pastor? ¿Qué hice? Ayúdame, pastor. Ay, gracias. Ya ve. Un aplauso al pastor, por favor. Siempre está velando por sus hijos espirituales y que el proceso, eso quiere decir que está llamando la atención como yo quería que llamara la atención, Mike, ¿verdad? Estamos muy bien, eso es así. Ok, cuando la naturaleza de pecado está presente, no solo, escucha esto, no solo nos afecta, más bien nos controla. Y tiene que quedar claramente que en efecto hay una fuerza que nos estuvo controlando en un momento dado y aún presente nos puede estar controlando o queriendo controlar. ¿Ven? Entonces, y hay un texto que traigo para reforzar el elemento, es Romanos 6:16, dice, somos esclavos de aquel a quien obedecemos. Entonces, hay que crear una reflexión en cuanto a esto. Y quiero dejar claro que en el texto que tenía la lectura de la predicación, específicamente Juan 8:34, dice, les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado. ¿Volvemos? Jesús estuvo hablando, ¿verdad?, a unos judíos que estaban recién convertidos. Y aún así ellos no podían comprender y entendían que no eran esclavos de nadie. Sin embargo, Jesús le dice, todo el que peca es esclavo. Todo el que peca es esclavo. Así que nosotros tenemos que tener mucho cuidado para poder separar una cosa de la otra y reconocer que cuando las conectas, las cuerdas representan una voluntad atada en el mundo en el que estamos, una intención de destruir familias, mecanismos para destruir familias, para destruir relaciones padres e hijos, para destruir relaciones con la iglesia, para destruir relaciones entre familia congregacional. Temor, causan temor e incluso no solamente causan temor, sino también vivimos en temor y hacemos que otros tengan temor. No estoy hablando del temor reverente, estoy hablando del temor de vivir angustiados, sin tener esperanza. Entonces, esperanza perdida, sin sueño, sin dirección, sin plan de vida. Nada nos satisface. Y un propósito destruido. ¿Cuál es el propósito? Una muerte espiritual. Yo siempre digo, cuando hemos hablado, muchachos, esto es como un hamburger con piernas caminando por ahí, ¿verdad? Cuando tenemos muerte espiritual, somos una cosa de carne caminando. Y hacemos cosas, pero estamos muertos espiritualmente. Así que el sistema de este mundo quiere mantenernos atados, distraídos. Y te voy a decir algo. Esta lucha espiritual no se rompe con fuerza humana. Yo lo intenté y fracasé muchas veces. Y es bien importante que la iglesia hoy salga clara y entendida con este detalle. No fue el hombre quien buscó a Jesús, gracias a Dios que Él vino a mí. Porque cuando alguien está atado, escucha, cuando alguien está atado, Dios toma la iniciativa. Y hoy Dios ha tomado la iniciativa para darte herramientas, para identificar qué cuerda todavía está controlando tu ser y está impidiendo que tengas una cercanía más poderosa, sobresaliente y transformadora en tu vida, en la mía y en la de todos los presentes. Y quiero, ¿verdad?, con este texto, Juan 8:31, si se mantienen fieles a mis palabras, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Jesús no negoció con esto.
Jesús no negoció con ellos, sino que afirmó su propuesta de liberación. Afirmó su propuesta de liberación para ti y a mí. Y yo quiero que por favor recibamos con un fuerte aplauso a dos personas que cuando yo les dije, van a hacer esto, ellos ni titubearon. Amén. Porque lo que viene de aquí en adelante es parte del proceso de lo que es ser diligente, humilde y recibir la instrucción y decir, Dios, yo quiero que tú transformes mi vida. Recibamos a Juan Vilche y a Steven, por favor, con un fuerte aplauso. Este momento es chévere. Bien, en lo que ellos se van acondicionando, yo voy a buscar las notas que tengo de ellos, porque tengo las notas de ellos aquí. Aquí está. Qué bien. ¿Cómo se ven? ¿Verdad que sí? Se ven bien, ¿verdad que sí? Las esposas están allá con los ojitos brillantes, están así emocionadas. Quiero, ¿verdad?, estrechar mi mano hacia ti, darte gracias y bendecirte, a ti también y bendecirte, de verdad que sí. Qué bueno. Y vamos a tener una conversación interesante. Y quiero, ¿verdad?, decirles que estos jóvenes adultos han sido muy valientes y me llenan de mucho orgullo. Yo estoy seguro que al pastor allá lo tiene inflado. ¿De verdad que sí? Pastora. Daniel, ¿cuánto tiempo llevas en Casa de Bendición? Yo creo que nosotros, Steven y yo, llevamos más o menos al mismo tiempo. Empezamos como hace 2 años y... ¿Cuántos meses? No, 2 años, 2 años. 2 años exacto. Sí. Bueno, me acuerdo que nosotros empezamos y la primera reunión de caballeros era la primera reunión de nosotros de caballeros. ¡Wow! ¡Qué bien! Empezamos juntos. Y hicieron conexión, ¿sabes? Ellos se respaldan y se apoyan entre sí y de verdad que sí, que ha sido muy bueno. Bueno, no, al principio no tanto, pero... Al principio... Así mismo es, así mismo es. Steven, entonces tú llevas también ese tiempo, 2 años. Sí, 2 años. El 28 de abril cumplo los 2 años. Preséntame tu familia. Mi familia. ¿Cómo? Que presentes a la iglesia a tu familia. Mi familia, mi esposa Joelis Nieves. Joelis, ponte de pie, dile a la congregación así, qué bien. Bien. Y también aquí están mis 2 hijos, Kenai y Noah. Qué bien, qué bien. Daniel, preséntame tu familia. Pues mi esposa Stephanie y Gianluca Menene, que tiene que estar corriendo por ahí, Muy todo el mundo bien. lo conoce, Stephanie, hace escándalo. Bueno, ¿vieron a Stephanie? ¿La vieron? ¿Que no? No, por favor, que ponga de pie, ahí está. Ella es Stephanie, muy bien, fantástico. Hay una serie de verdad que nosotros hemos preparado y yo quisiera que ellos nos hablaran un poquito de su experiencia de vida y de experiencia del antes y el durante y el después, ¿verdad? Ellos tienen muy bien preparado su set y han sido muy diligentes, han hecho bien la asignación. Así que, no, te apures, ya, son los nervios, no te apures. ¿Tú me quieres, Daniel? ¿Tú me amas? Pues cuando, ¿verdad?, James nos presenta este proyecto a nosotros, no nos lo presenta ni siquiera. Simplemente un día viene y me dice, te toca tal cosa. Y yo le digo, no me llegó ese email. Y él me dice, bueno, pues ya lo sabes. Y yo, pues, te quiero mucho, pero te odio mucho también. Muy bien, muy bien. Yo de mi parte tuve mucha resiliencia, ¿verdad?, cuando me presenta el proyecto, porque no me gusta hablar mucho de mi vida personal y pues siempre me crea como negación siempre hablar de mi vida, de presentar lo que Dios ha realizado y ha cambiado a mí como hombre. No es que me da vergüenza, pero sino es que me gusta que siempre sea glorificado más el nombre de Dios que el nombre. Y cada vez que me dicen, mira, pues presenta, que ya me ha tocado junto con los varones, siempre creo resiliencia a eso. Qué bien, qué bien. Oye, Steven, antes, ¿cuál era? Daniel, ya, Daniel, sí, tú. Daniel, ese Daniel antes y ese Daniel ahora, cuéntame antes. Cuéntale a la iglesia de antes. Pues en mi caso ha sido bien difícil, ¿verdad? Yo no me creé en el Evangelio. Yo no me creé
yo no me crecí, yo no sé dónde yo crecí. A mí, cuando era un nene, me bautizaron en la católica. Después, en algún momento, asistí a una pentecostal. Y no sé por qué, en algún momento recuerdo que estaba cogiendo clases para hacer la primera comunión. So, yo tengo un arroz chino ahí. Pues obviamente con todo esto que pasa, yo después viajo, whatever, yo me convierto en agnóstico. Y a diferencia de mi esposa, cuando nosotros nos conocemos, pues obviamente yo soy agnóstico y no parto ni para un lado ni para el otro, pero ella es criada en la pentecostal, desde que tenía 0.005. So, nunca chocamos en ese aspecto, pero sí en algún momento nosotros queríamos tener esa relación con Dios. Y nunca se nos dio, a pesar de que fuimos a otras iglesias y quisimos crear ese vínculo, pues por situaciones, ¿verdad?, de nosotros personales, del mundo, no pudimos. ¿Qué te puedo decir? Eso creó muchas cosas negativas entre nosotros. Más bien por mi parte, yo diría que nosotros nos distanciamos mucho el uno del otro, no teníamos comunicación. Ocasionaba muchas discusiones. Ya al final nosotros teníamos al nene y era bien difícil porque el nene en ocasiones veía esas cosas y yo no era se podría decir que yo no era un hombre de Dios porque nunca tuve esa base. Que me hubiera gustado tener antes, ¿verdad? Es algo que me hubiera gustado, pero pues, situaciones de la vida del mundo no pasó. So, fue bien difícil. Mi rol era, te puedo decir que era caos, básicamente caos. Caos en mi casa, caos con mi esposa, con mi familia. Era bien caótico. No pasábamos tiempo juntos, había una desconexión emocional. No sé qué más. Era de todo. Éramos dos gentes aparte, básicamente. Vivíamos en la misma casa, pero éramos dos personas completamente diferentes. Gracias por tu sinceridad, ¿verdad? Y tu valentía. Porque no es cosa fácil, ¿verdad? Tener que hablar de estos asuntos. Pero aquí hay unas nuevas personas. Amén, amén. Amén. Steven, ¿y ese antes tuyo? Pues de mi parte tampoco fui criado en el Evangelio, sí con los valores, ¿verdad? Nací en un hogar, ¿verdad? Que papá y mamá siempre estaban trabajando y ya desde corta edad, 8 años, ya me tenía que ser responsable de mis hermanos porque, ¿verdad? La necesidad del hogar lo ameritaba. Conocí por primera vez el Evangelio, o empecé a conocerlo, mejor dicho, a empezar a hablar del Señor por un vecino que era cristiano y nos llevaba a una iglesia pentecostal, pero pues no era fácil y tú veías el escenario de una iglesia pentecostal y yo era niño y lo que me daba era miedo, ¿me entiendes? Entonces, ya después de joven, adolescente, adulto, a los 17 años mi papá, por el divorcio de mi mamá y mi papá encuentra a Cristo por mis tíos, que están aquí, tío Papo y Titi Lourdes. Y ahí es que empieza como tal mi caminar. No duré mucho, duré un año, juventud al fin. Prefería la calle que estar metido en la iglesia, iba a la iglesia pues, a buscar nena. Siendo sincero. Después de eso, cuando mi papá es quien comienza a caminar fuertemente, mi papá es que como poco a poco me discipulaba. Yo no estaba en la iglesia, pero yo siempre tenía de visitar a mi papá a escuchar la palabra. Tenía ese deseo de aprenderla, pero no la aplicaba. Conozco a mi esposa a los 20 años, a mi amada esposa. Tengo que decir, ¿verdad?, que mi matrimonio o mi relación más bien empezó al revés, de mal para bien. Al principio yo vine de una relación bien tóxica y yo quise aplicar esa misma relación a mi esposa. Tenía muchas heridas también, rencor hacia mi mamá. Mi mamá, ¿verdad?, se fue y yo era bien apegado a ella. Y todo eso entorno y todo ese odio yo se lo descargué a mi esposa. Éramos jóvenes, 20 años, estábamos los dos aprendiendo. No teníamos una base como tal cristiana. Mi esposa venía ¿verdad?, de la religión católica y yo, pues no sé. Y en ese proceso, ¿verdad?,
de nuestro matrimonio, aunque no estábamos casados, tuvimos a Kenai jóvenes. Y de ahí para adelante que tuvimos a Kenai fue una tormenta. Y ahí pasamos por un proceso de bien fuerte, que tuvimos una separación por varios meses. Y yo le pedí al Señor en ese mismo preciso momento, porque yo estaba bien, como dice el pastor, la apestaba cuneta, pero fuertemente, de verdad. Mi esposa fue la que... Mi esposa era la pera, el saco, ella recibió todo. Sinceramente, esa es la analogía que me viene a la mente, porque realmente ya lo recibió todo. Todo lo malo. Cuando tú coges un saco de boxeo y lo sueltas, eso fue mi esposa. Y ahí yo le pido al Señor, me recuerdo, ¿verdad?, de que mi papá siempre me hablaba, y le pido a Dios que, porque yo siempre, como yo fui hermano mayor, yo siempre tenía bien presente a la familia. A mí me gustaba tener esa unión. Cuando se rompe mi familia, yo perdí ese centro. Y yo le pedí a Dios que restaurara mi familia. Hasta. Gracias, Steven. Gracias. De hecho, y lo vamos a decir público porque lo hemos hablado, tú eres un tipo de cascos calientes. Sí. No sabía. No sabía eso. Por eso ahí se mencionó del saco. Sí, sí. Y 2 puños adelante. ¿Cómo puede ser los puños adelante? ¿Cómo puedes decir, antes de ir donde Juan, qué pasó con ese Steven? Ese Steven ¿verdad? Yo lo tenía bien presente porque tenía que cuidarle mucho a mi hermano. Tuve que crear un carácter fuerte, por la razón de que cuando tú entras a intermedia, las high, pues están los prepas y eso, y pues tuve que, a son de cantazo, tuve que hacerme, como quien dice, Que hablabas con las manos, dilo. sí, tenía que defenderme. Y ese mismo carácter, ese mismo impulso, me llevó a tener muchos problemas, y no tenía también control de mis emociones como tal. Siempre yo era una persona que estaba bien airada, y lo primero que yo hacía era disparar con la boca o con las manos, con lo primero que tuviese, antes de yo razonar o pensar la situación que estaba pasando. Gracias, Steven. Juan, ¿y ese encuentro con el Señor? ¿Qué pasó? ¿Cómo fue? Diagnóstico, Mire, cuando yo hablaba con Juan, hace 2 años atrás, miren que usted sabe que a mí yo no tengo problemas para hablar. ¿De verdad? Sí. No me voy a dar cuenta. Ustedes saben que no tengo problemas para hablar y buscar, ¿verdad?, esa manera de poder hacer que alguien dialogue. Este tipo salió difícil, ¿sabes? Porque yo me acuerdo de la mirada de Juan, siempre analizando, pero no decía nada con la cara y no había emociones, y decía, ¿y este cuándo se va a reír? ¿Y este cuándo va a hacer alguna emoción? ¿Tú me entiendes? Pero sin embargo, algo fue transformado. Dale. No, yo me acuerdo, aparte de eso. Sí. Cuando yo empiezo a hablar de verdad con Steven, ya habíamos ido como a 3 reuniones. Y Steven se sentaba allá, lejos de mí. Y cuando empezamos a hablar de verdad, no, es que tú me dabas miedo. Pues tú no hablabas, no decías nada. Parece que todo te apestaba. Sí, pero una vez cuando habla y arranca, no lo para nadie. Muy bien. Pues fue bien difícil, literalmente, comenzar para yo empezar ese proceso con Dios. Se puede decir que Dios nos tuvo que romper para empezar ese proceso. Cuando yo empiezo ¿verdad?, visitar Casa de Bendición, es porque ya yo estoy en una separación. Ya mi esposa y yo no estamos juntos. Y es ella, nosotros no hablábamos, no teníamos ningún tipo de comunicación más que por el nene. So es ella la que me habla, me dice, mira, estoy asistiendo. No sé por qué ella lo hizo tampoco, le puedes preguntar, ella tampoco sabe. Porque ella estaba que me picaba la cabeza. So ella me invita un día, mira, que estoy asistiendo a esta iglesia, me gustó, para que vengas y estés con el nene. Y yo estaba en ese momento como la película de Jim Carrey, Say Yes.
que decía yes a todo. Pues ahí le dije que yes, vamos para allá. Y vengo para acá. Vengo, todo el mundo me saluda bien amable, todo. Ahí James aparece, me da 2 besos, yo me quedo así, yo como que... No, yo ahí mi primera impresión yo echo para atrás, porque yo, ¿sabes? En Puerto Rico que te den 2 besos no es normal. Si eso lo hacen, si yo voy a España, pues mira, está bien, yo doy 2 besos para atrás, pero aquí yo dije, y yo hice así, los loquitos aquí. Pues nada, seguimos, todo bien nice, todo bien chévere, te amo mucho. Pero súper nice, de verdad, el servicio, la gente, todo con mucho amor, bien auténtico todo. So, ya, cojo el servicio, el pastor da el mensaje, le tocaba al pastor ese día. Yo me quedo así, yo analizo, salgo de aquí, hablo con mi esposa, le digo, ese pastor como que es raro. Y yo dije, me gusta, voy a seguir viniendo. Porque es raro. Sí, mi esposa sabe que mis gustos no son normales. Yo dije, es como medio raro, me gusta. Vamos para allá. Y empecé a asistir. Y ahí es que empezó mi transformación. Y yo diría que ese fue mi comienzo en caminar con Dios. Nosotros después la única vez que yo me he reunido nosotros tuvimos una reunión. Con eso fue suficiente. Tuvimos como 3 o 4 horas hablando. Y el pastor al final lo único que me dice es, camina con nosotros, camina en el camino del Señor. Ya. Y yo dije, pues vamos a caminar. No, él no me intentó convencer. Él no me dijo, arrepiéntete, pecador. No. Él no me dijo ninguna de esas. Él me dijo, camina. Y fue lo que yo empecé a hacer. Yo empecé a caminar, empecé a asistir, empecé a ir al grupo de caballeros, empecé a ir a las actividades, empecé a aprender de la palabra. Y así fue que comenzó mi proceso ¿verdad? De restauración, se podría decir. No sé si queremos incluir en el bautismo. ¿Queremos incluir el bautismo aquí? ¿Quieres ese proceso? Pues, dale. Empieza el proceso. Ese otro proceso, eso fue. El proceso del bautismo fue algo que yo anhelaba desde hace mucho tiempo y lo intenté muchas veces, pero no. Yo no. Yo fui obligado. Y de verdad, el bautismo fue un antes y un después, literalmente en sepultura y en resurrección como hombres. Y otra experiencia de verdad que nos marcó a mí, a Juan, y nos acercó, porque tenemos un vínculo bien filial como amigos. Hablamos mucho y nos aconsejamos mutuamente. Somos amigos nada más, está bien. La experiencia de cara a cara con Jesús, que no se puede abordar mucho, ¿verdad? Pero... Sí, eso terminó de sellar. Eso sí, fue como un ponche. Ese fue el pacto de nosotros. Sí, eso de verdad te destruye y te crea nuevamente. Sí, yo me recuerdo que Juan... Pero se lo recomiendo a todo el mundo. Si no han ido, de verdad que... Eso fue como un maratón, cara a cara es como un maratón. Juan me decía, Steven, ¿qué más? Y yo le decía, mira, realmente yo estoy explotado, yo no sé qué más. El espíritu mío no aguantaba más nada. Yo decía, Dios mío, ¿qué más tiene el pastor para nosotros? Y Juan, yo no sé, yo no puedo. A nosotros nos daba miedo entrar a esa próxima clase. Nosotros llegamos, yo me acuerdo, esto anécdotas, pero nosotros llegamos al cara a cara, nos presentan, nos asignan los grupos donde vamos a dormir y todo, y ese mismo día, pues, vamos a la primera. Y uno va bien emocionado, vamos para allá. Sale esa primera y uno está así, uno, ok. Vamos para el otro día, bien emocionado también. Ya como al mediodía ya tú estás ya, Señor, ayúdame. Señor, ayúdame. Muy bien. Es bueno escucharlo, ¿verdad? Es bueno escucharlo. Yo no sé usted, pero yo estoy siendo edificado con esta experiencia como ellos. Y ellos hablaron del proceso de restauración
Y hay algo que me gustaría que Steven me dejara en claro. ¿Qué hizo Dios en ti para cambiar no solo tu comportamiento, sino tu carácter? Una de las cosas que el Señor me enseñó fue a pedir perdón. Pedir perdón. Otra de las cosas que tuve que, para yo poder cuando yo solté como tal ese Steven anteriormente fue cuando la relación mía y de mi madre se restableció. Gracias a Dios, ¿verdad? Porque mi mamá también tiene un testimonio bien oscuro. Mi mamá era pues santera y gracias a Dios lleva ya 5 años sirviéndole a Cristo. Y ese fue como tal el principio. Ya como tal después, yo y Joel y como matrimonio intentamos muchas veces venir. Venimos aquí jovencitos, fuimos también a otra iglesia en Campanilla, pero no se nos daba. No era el momento, yo lo forzaba mucho tratar de caminar y fue tanto así que nos metimos, le comentaba al pastor en la reunión del viernes que Joel y yo nos metimos en un grupo que era de lo que se llama el desarrollo personal. Cuando yo y Oli empezamos a caminar en eso, vimos muchas cosas extrañas, pero también estábamos pendientes a lo financiero porque también te prometen ese lado de prosperar financieramente y Bugatti, mansión y todas esas cosas. Y no hasta que yo estoy en una reunión y nos piden hacer un ejercicio de las metas espirituales. Y yo tenía bien claro cuál era mi meta espiritual, tener una relación con Dios, no dejar de abochornarme, decir que era cristiano. Y sucesivamente, cuando yo y yo le íbamos a presentar, que estamos en la reunión y nosotros vemos las metas espirituales de esa persona, yo dije en mi mente, yo le dije, esto no es para nosotros. Y le comentaba al pastor porque yo no sé cómo, ¿verdad? Pero hubo un switch que cambió. Y yo le dije a Joel, y eso fue viernes 26 de abril, nunca se me va a olvidar. Y le dije, el domingo estamos en la iglesia y vinimos aquí a Casa Bendición, que eso fue el 28 de abril del 2024. Y ahora, de ahí para adelante, fue un crecimiento espontáneo. Realmente unas palabras para yo explicarte la gracia de Dios. Amén, amén. Un aplauso. Juan, ¿qué ha pasado en tu familia desde que decidiste poner a Dios en el centro de tu casa? Nos has dicho, ¿verdad? Todo cómo eras anteriormente. Pero esto, ¿qué ha pasado en tu familia? Ya entre en mi casa ahora hoy en día es un lugar de paz. Vamos a empezar Dame por un ahí. aplauso Gracias al al Señor. Yo puedo, ¿verdad? Añadir a la anterior. Yo puedo hablar de cuando fuiste allá a la iglesia. Sí. Porque nosotros tuvimos, como te digo, el proceso fue bien difícil, que también estábamos buscando, porque llega un momento en el que uno siente un vacío y uno no lo explica y uno quiere buscar del Señor, pero no todos los sitios los que tú vas, pues, ¿verdad? Encuentras. Yo me acuerdo que mi esposa en algún momento me dijo, mira, voy a ir a esta otra iglesia a ver cómo, ¿verdad? Y qué tal, y te dejó saber. Y ella fue sola. Y me llama, bajando de la iglesia, me acuerdo. Nunca se me va a olvidar. Me cuenta, no, que ya la segunda vez. Esa había sido la segunda vez que va. Y fue bien difícil en el sentido de que para ella, el pastor fue de los Ujieres. La cogió y le dijo, pastor. No, la cuestión es que el pastor viene y se la acerca y le empieza a profetizar que si esos pensamientos de suicidio que ella tenía se iban a ir, que si esos problemas mentales, que tú me entiendes, cosas así. Y ella dijo, no, yo creo que ese canal no era. Y ¿verdad? Ese tipo de cosas a mí eran las que me creaban muchas dudas en ese momento de ¿verdad? Entrar en la comunión.
Pero gracias a Dios terminamos en Casa de Bendición, y los líderes, ¿verdad? Nos llevaron, nos cogieron de la mano y nos llevaron. Pudimos hacer el bautismo, pudimos hacer todas esas cosas. Entonces, gracias a eso, en mi casa, una vez nosotros pasamos todos estos procesos que obviamente ella se vuelve a la iglesia como tal, yo empiezo a asistir a la iglesia como tal también, y nosotros decidimos poner a Dios en el centro de nuestro hogar y hacemos que nuestra casa sea para glorificar a Dios. Entonces nosotros empezamos a vivir en paz en nuestra casa y vivimos en salud. Steven, ¿cómo ha cambiado tu manera de ser esposo, padre y padre desde que Dios tomó el control, el que tú le cediste el control? Yo, ¿verdad? Voy a resumirlo con mis propias palabras. Yo sé que mi esposa podría decirlo mucho mejor que yo, pero en nosotros como matrimonio no hay un modelo referente, ni por mi lado como mi familia por mi papá, ni por el lado de ella. Y muchas veces nos toca a puerta cerrada, pues, ¿verdad? Tomar las decisiones de nuestro matrimonio, nuestra familia. Y cuando nosotros tocamos Casa de Bendición, que conocimos a Jane y a Bessie, que han sido de gran bendición para nosotros, de mi parte James, lo he visto como ese padre, ¿verdad? Espiritual que me ha guiado. Él ha sido ese referente también para yo poder controlar esos impulsos. Lo he llamado, ¿verdad? Le he llamado para decirle, mira, estoy un poquito por una situación que estaba pasando con el hijo de nosotros en la escuela, ¿verdad? Un bullying. Y pues uno como padre lo que tú quieres exacto, defender a su hijo. Y gracias a Dios, ¿verdad? Y a la confianza que el Señor y que puso James en mi vida, he podido poco a poco, ¿verdad? Ir trabajando con eso. Y, ¿verdad? Volviendo al tema que Yoli y yo no teníamos un referente, se nos hacía bien difícil a veces, pues, pedirle un consejo a mi papá o pedirle un consejo, qué sé yo, a su mamá o algo así, porque si nosotros hablábamos, podíamos muchas veces ser criticados, ¿verdad? Por el modelo que estábamos llevando nosotros como matrimonio. Y de verdad que cuando nosotros tocamos Casa Bendición fue un bálsamo, de verdad. También nos ayudó mucho todas las reuniones de matrimonios que se han hecho. De verdad que han sido muchas herramientas y muchas herramientas las hemos aplicado a nuestro matrimonio y a nuestra familia. Nuestro hogar es un hogar, como mencionó Juan, un hogar de paz, un hogar donde se ora todas las noches. Un momento que me gusta mucho es leer la palabra con mi esposa y orar con mi esposa. A mí me encanta eso. Y de verdad que el Señor ha tenido misericordia con mi hogar. Gracias por eso. Qué bien. Yo quisiera en este espacio llamar valientemente a las esposas de estos dos caballeros que están aquí. Vengan por acá. Sí, las dos. Surprise, Bueno, surprise. sí. Yo creo que es un buen momento para hacerle una pregunta. Yo le estaba diciendo Ajá. ahorita a Steven, ¿verdad? Antes de comenzar yo le decía como que nosotros tenemos un testimonio de que el Señor nos ha transformado a nosotros, ¿verdad? Ese es nuestro testimonio, de que el Señor nos ha hecho nuevos, nos ha creado y nos ha ido transformando en el proceso. Pero el testimonio de nosotros es nuestras esposas que han visto ese cambio. Yo quiero preguntarle a estas esposas, no te apures, yo voy aquí. Si te devolvieran el Steven de hace 7 años atrás, ¿cuál tú prefieres? El de ahora 1000 veces. ¿Por qué? Como él mencionó antes, nuestra relación comenzó bien jóvenes, inmaduros. Era una relación bien manipuladora, bien tóxica. No hablábamos, eso era gritarnos. Cada cual jalaba para su lado. No había
No había esa empatía uno con el otro, cada cual, no, se hace esto porque yo lo digo y si no te gusta, brega. Así era. Y de verdad que yo lo veo y muchas veces se lo he dicho, que yo lo veo ahora y yo no sé cómo él cambió, bueno, sí sé porque lo hizo Dios, pero él cambió completamente. Ya yo tengo en casa un hombre caballeroso, respetuoso, amoroso, excelente esposo, excelente padre y incluso muchas personas hoy en día se nos acercan y nos dicen cuál es el secreto que tenemos para tener una relación así, porque hay mucha comunicación, mucho respeto y nosotros le decimos, mira, esto no fue de la noche a la mañana, esto fue Dios como centro y Dios el que ha hecho la obra. Amén. Gracias. Un aplauso. No te vayas, quédate aquí. Si te devolvemos el de hace 3 años atrás. El Daniel de hace... ¿ah? Bótalo. Se puede quedar allá. ¿Cuál tú prefieres? ¿Y por qué? Es difícil como que ponerlo en palabras y pues dar para atrás porque pues, el tiempo han sido 2 años, pero pues se siente como toda una vida. Es como dice Joel, y yo tengo otra persona en mi hogar. Lo que ustedes dijeron, que lo veían y no sabían qué estaba pensando, qué estaba sintiendo, que él no hablaba, eso era lo mismo en casa, ¿sabes? Y obviamente yo no veía respuesta, entonces yo soy buena para pelear. Y pues yo peleaba por los dos. Era difícil. Él siempre ha sido más calmado, yo siempre soy más emocional. Pero lo que Dios ha hecho en nosotros, y digo en nosotros porque pues obviamente ellos están hablando hoy, pero ha sido de parte y parte. Aceptar que la separación era necesaria, eso fue un proceso bien difícil para mí, porque yo no quería. Y tampoco quería invitarlo para la iglesia. Ese día que él habla, cuando el Señor me inquietaba y me decía, invítalo, y yo no. Y en la mente seguía y pues, yo llegué aquí rota. Yo llegué con mi hijo sin rumbo. A mí me habían sacado la alfombra de los pies cuando él se fue y pues yo no sabía qué iba a pasar, ni tenía ninguna dirección. Lo único que yo tenía bien presente era que yo necesitaba correr a los pies de Jesús, porque era lo único que yo tenía en la mente. So, cuando llego aquí, pues este era mi lugar seguro, este era mi lugar donde yo encontraba la paz, donde me cogieron, porque esto es una familia, así mismo yo me sentí. Y yo, entonces ahora lo voy a tener aquí al lado. Y entonces pues, después lo invito y dice que sí, pero es que él nunca ha pisado una iglesia, ¿para qué quiere venir para acá? Y ella pensando, va a tener la peste al lado. No, entonces todo el mundo para presentarlo aquí, pues que lo tengo que presentar como mi esposo y yo, pero es que no estamos juntos, pero como yo recuerdo que en el aniversario número 21 fue cuando yo le hice una clase emboscada al pastor, estábamos a punto de entrar, yo, pastor, yo tengo que hablar con usted, porque es que nosotros no estamos juntos. Y entonces lo están presentando como que él es mi esposo, pero nosotros no estamos juntos. Y así fue, poco a poco, establecer esa línea de comunicación. Yo ahora le hago eco a las palabras de Joel y en mi casa yo tengo un hombre completamente diferente, que me habla, que es amoroso, que es detallista, que es un excelente papá, que Gianluca nos da la pelea, pero él con su santa calma lo lleva, lo incluimos en la rutina, ¿sabes? Como papá él dio un cambio, él no habla de eso porque a lo mejor no lo percibe, pero la complicidad que ellos dos tienen como papá y como hijo, eso es algo que a mí me llena. Y más aún saber que pues lo estamos encaminando, le estamos dando una base saludable en el Señor, que yo no la tuve. Sí me tuve una base espiritual, pero no era la que yo quería darle a mi hijo. Y es del cielo a la tierra el cambio, ¿sabes? Yo estoy más que agradecida con el Señor. Jamás pensé, ahorita estábamos arriba orando antes de empezar y yo le daba gracias al Señor, porque yo no sabía que yo iba a tener un servicio donde yo iba a tener que coger parte y Daniel también, como que eso fue algo, ¿verdad? Que solamente lo hace el Señor.
Yo solo soy invitado, Amén. tranquila. ¿Cómo es? Yo solo soy invitado, tranquila. Yo creo que este es un buen momento que yo suelten las cositas y traigan y le den un abrazo y un beso a su esposa y delante de la congregación, antes de que tomen asiento, vengan esposas por aquí. Este lugar es un lugar especial. Den un aplauso al Señor porque mira la obra maravillosa. Damos gracias a Dios. Yo creo que ha sido una mañana poderosa, un momento especial. Yo creo que pedirle a mis asistentes un momento. Uno tome esto, cualquiera de ustedes, y el otro tome esto que está aquí. Aquí está. Todavía no. Ellos han sido muy diligentes, de verdad que sí. ¿Qué le dirías? ¿Qué consejo le darías a una persona, a un hombre, a un hijo, a un esposo, a un hermano? Ambos, por favor, pueden contestar la misma pregunta. Después de todo esto, después de este caminar y estar donde están hoy en compañía del Señor, en un mundo imperfecto y con cosas que tenemos que seguir modificando, ¿qué le dirías? Porque de seguro usted representa a alguien en esta condición. Por eso la iglesia tiene que escuchar esto. Es importante escuchar esto. Porque aquí tenemos representación de un matrimonio prácticamente destruido. Ahí, ya estaba destruido. Y soy testigo de este proceso. De un Steven que cuando yo escucho su vida antes y la escucho ahora, a mí me enamora más de Cristo. Y ver a mi hermano Juan en esta dinámica y escuchar a su esposa decir y hablar de él como habló, me enamora más de Cristo. Me enamora más. Y esto es lo que hace la palabra de Dios, la enseñanza y la enseñanza correcta, no como la de donde sale el hermano que fue que se equivocaron de silla, hermana. A lo mejor es la que estaba al lado, no esta. Entonces, y es importante, ¿verdad?, que nosotros lleguemos, porque aquí somos hijos, somos padres, somos esposos, somos futuros matrimonios, somos mamás, somos abuelos, alguna posición social y familiar tenemos en este vínculo. ¿Qué le dirías? ¿Puedes repetir la pregunta que se me... Ok, está bien. Sí, fui yo el que nos perdimos. ¿Qué le dirías hoy a un hombre que siente que en base a lo que tú has vivido hoy y dónde estás hoy? Si yo le fuese a dar un consejo a un hombre que estaba en la misma situación que yo, primero, ¿verdad?, y que es padre, que es esposo y que está buscando que él ame a Cristo primeramente y se entregue como Cristo hizo por la iglesia, para que así él pueda amar a su esposa en entrega completa como Cristo lo hizo con la iglesia. Amén. Juan. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Steven. En mi caso, pero es eso mismo, es buscar del Señor, hacer primero esa, ¿verdad?, conectar con el Señor, y a través del Señor Él nos va a llevar, conciliarnos y hacer de nuestro hogar ese lugar de paz. Amén. Creo que tú... Yo creo que mi mejor consejo a mí que me dieron fue caminar. Y ese siempre va a ser mi mejor consejo, porque es como, esto no es una carrera, es poco a poco, y el proceso, nosotros seguimos en proceso, seguimos aprendiendo, no somos perfectos, tenemos nuestras cosas y situaciones, y seguimos, pero con el Señor por delante. Amén. Un aplauso al Señor.
Yo creo que tú eres el candidato perfecto para decir, corta el lazo que quería destruir tu familia en el sistema. Cualquiera de ellos. Eso hace Cristo y la palabra, y eso es lo que el Señor nos ha llamado. Creo que puedes ayudar a Steven a cortar la voluntad, el temperamento, el odio, la ausencia de perdón. Ese hilo es bueno. Dale. ¿Y qué otro podemos cortar? ¿Qué otro podemos cortar? ¿Qué otro hilo podemos cortar? ¿Ah? La falta de fe, la ausencia de fe, la falta de la guianza de parte del Señor. Puedes cortarla, cualquiera de ambos. Claro que sí. Falta de fe. Ahí está. Ahí está. Poco a poco nos vamos liberando, ¿verdad? Sí. El temor. El temor no reverente, el temor que hace que nos paraliza y que no nos deja ver cuántas bendiciones vienen de parte del Señor en su proceso de enseñanza. Córtalo. Y por último, la incredulidad. No querer hacer las cosas por nuestra cuenta y confiar en nuestra inteligencia, nuestra experiencia de vida, cuando realmente los asuntos aquí, si no está el Señor, no valga. Ahora ponlo ahí derechito. Ahora está libre, ¿verdad que sí? Un aplauso al Señor.